Oye, no te quejes ya, oye, querías conocer Italia, querías viajar y mira, estamos acá, nos hemos ganado una rifa de un viaje en el tiempo. Sí, lo que yo pensaba era pues que el viaje en el tiempo nos iba a situar en un lugar mejor, ¿no? Nos iba a poner directamente en Roma. Bueno, Sin pero embargo, no estamos en Roma. ¿qué te cuesta caminar un poquito desde Nápoles hasta Roma? No es nada. Un par de días lateando no nos va a hacer nada, no nos va a hacer daño, nos va a hacer bien para bajar de peso. Bueno, algo de trekking nunca está de más. Bueno, además no te preocupes porque acá cerca, acuérdate que está la casa de nuestro causa Plinio, que vive con su tío Plinio el Viejo. Claro, es una forma muy curiosa de diferenciarlos, ¿no? Porque los dos en realidad se llaman Plinio, Sí, sí, sí. ¿no? Así que digamos que para diferenciar al uno del otro, pues qué mejor que llamarlo a uno el viejo, porque ya está viejo, y llamar al otro Plinio, a nuestro anfitrión, a nuestro amigo, Nuestra batería. Plinio el joven, ¿no? Que además es mucho más joven que nosotros. Sí, 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 pero igual, es un buen amigo, es un buen amigo. Y acá estamos cerca de la ciudad donde ellos tienen su casa. ¿Cómo se llama la ciudad? Bueno, está en una ciudad muy curiosa que se llama Miseno. ¿En tu seno? ¿Cómo? No, así se llama la ciudad. Ah, Miseno. Sí, así se llama, Ay, ay, ay. Miseno. Bueno, estamos cerca y lo mejor, mire, es un día esplendoroso de otoño. Está muy bonito, a pesar de todo está soleado. Esperemos que el día continúe Además así. que la vista que se ve desde aquí, que esta es una, digamos, que esta es una ciudad veraniega, se podría decir. Sí, sí, sí. Es decir, que a veces algunos vienen pues a veranear aquí a esta ciudad, en donde tienen sus casas especialmente de verano una vez más. Bueno, obviamente Y si de eso no aquí, van a ir a invernar. y de aquí se ve, y de aquí se ve bastante curioso, ¿no? El Vesubio. Me hace acordar el Cerro San Cristóbal, ¿no? Solo que un poco más alto. Y no solamente eso, sino que está lleno de viñas, tiene mucho verde, Sí, muy es realmente bonito. muy El bonito. paisaje muy bonito. Y además pues estamos en época de vinos. Sí, no, estamos en el año 79, en época de otoño, termina el verano, entra el otoño, y la verdad es que todo el paisaje Estamos se en ve época de verde. vendimia. Sí, de la vendimia, no de Ica, sino de Miseno, ¿no? Claro, Y de porque Pompeya, la ciudad que está cerca y más importante de todas. Claro, porque digamos que si bien de donde venimos, que es obviamente pues del Perú del siglo XXI, Sí, sí, sí. uno piensa que la vendimia es una tradición nuestra, en realidad es una tradición que le hemos heredado de la cultura occidental romana. Ah, mira, qué buen dato. Sí, 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 sí. Así que Claro, acá hay el dios muchas, del vino, ¿no? muchas... Baco, por ejemplo. Baco, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, así que hay que seguir caminando, que Sí, ya no, casi pero, llegamos. sí, pero te digo, qué bonito se ve todo, no sé, el paisaje, el verde, el cielo despejado, el Vesubio de fondo. Qué feo sería que este volcán hiciera erupción y destruyera todo, ¿no? Eso no va a pasar seguramente, eso es gente salada nomás le pasa. Además que en el tiempo en el que estamos los volcanes no existen, Ya. porque nadie sabía qué significaba la palabra del volcán. Mm, Nadie lo sabía. Tanto mejor, entonces estemos tranquilos porque hoy no va a pasar nada. Y así comenzamos una nueva edición de nuestra segunda temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, la cortesía, el saludo, lo más importante primero como pregonaba nuestro querido amigo Lord Voldemort. Así Ah. que, ¿qué tal? Así es, sí, bien, muy bien. Espero que tú también. Sí. Y bueno, darle obviamente la bienvenida a quienes nos están escuchando desde las distintas plataformas de podcasting, pero también a nuestros amigos de Hispanoamérica Radio. Muy buenas noches. Buenas noches para todos quienes nos escuchan a través de Hispanoamérica Radio, radio por internet, muy contentos también de llegar hasta ustedes a través de este medio. Y bueno, el día de hoy, Jorge, tenemos un programa, esta vez una edición que creo que concuerda mucho con la época que vivimos ahora en el hemisferio sur, el verano, porque bastante calor. Sí, bastante calor. Quizás la diferencia es que no vamos a llegar a los extremos de calor que se vivieron ese día, porque estamos hablando de extremos de calor que sobrepasaron los 100, 200, 300, 400, 500 Grados centígrados. porque iba a ocurrir pues un evento catastrófico que nadie se lo esperaba, que había tenido algunas luces, digamos que había tenido algunos antecedentes a partir incluso de un terremoto que pasó algunos años antes, pero lo que pasó aquel día nadie se lo esperaba y realmente marcó historia. Primero que nada habría que decir de que durante muchos años se sabe de que, o se conoce de que ese evento sucedió aparentemente el 24 de agosto Es una Del fecha año- tentativa que se tiene. del año 79.
del año 79, es decir, 79. Después de Cristo, no, Después de Cristo. no 1979, época No. del gobierno de Morales Bermúdez. No, nada que ver, del nada que año ver. 79, es decir, en el primer siglo de nuestra era. Pero en realidad, ahora último, se tiene que existen nuevos estudios que aparentemente nos dan cuenta de que la erupción, Daniel, no se realizó el 24 de agosto o no tuvo No tuvo cabida el lugar. 24 de agosto, sino fue probablemente el 24 de octubre. Claro, nos referimos a la erupción del volcán o el monte Vesubio, que se encuentra en Italia hasta el día de hoy, en el sur de Italia, cerca de lo que actualmente es la ciudad de Nápoles, una gran ciudad conocida, pero que pues en aquel entonces la ciudad de Nápoles no existía, pero lo que había eran otras ciudades, una de ellas, la más importante de todas, era Pompeya, que de repente sí el nombre, aquel nos suena a todos. ¿Alguna vez lo hemos escuchado en alguna película o en alguna historia? Sí, bueno, Pompeya, estaba Herculano también, Estaba que es una Miceno, ciudad, como claro. dijeron. Sí, en realidad entre las dos, quien va a llevar peor parte es Herculano. Sí. Pero no vamos a hacer spoilers, primero vamos a situarnos. Tú ya has dicho que estamos en Italia, En el obviamente sur de Italia. todo esto pertenece a Roma. Así es, pertenecía a Roma. Vamos a ver un poco antes si es que pertenecía a la República Romana o al Imperio Romano, porque sabemos pues que Roma fue durante gran parte de su historia un imperio, es tal como lo conocemos muchas veces, pero Ujú. antes de ello fue pues una república y mucho antes fue una monarquía. Así es. Y en este Es caso, lo interesante sí, de Roma, ¿no? exacto, Y además tantas cosas que hemos heredado de Roma, que puede ser debatible de qué forma las hemos heredado o no, porque digamos, sí es cierto que nuestra cultura milenaria es la cultura prehispánica, Ujú. de la que nos sentimos orgullosos, pero después de la llegada de los españoles pues hubo este sincretismo y nosotros actualmente hablamos el español y el español no es otra cosa que una derivación o una continuación del latín. Claro, junto con otras lenguas llamadas romances, ¿no? Bueno, he encontrado ya, ahora sí, para despejar las dudas, Roma ya era imperio en aquella época. Es Ujú. parte del Imperio Romano toda esta zona del sur de Italia, en donde pues se ubica hasta el día de hoy, como mencioné, el volcán o el monte Vesubio. Así es, así que vamos a encontrar una sociedad muy bien organizada. Si bien el mismo Pompeya y las poblaciones que están cerca pues no eran las ciudades más importantes del Imperio Romano de aquel entonces, eran ciudades clase mediera, se podría decir. O en más que clase mediera, tal vez de un rango o una importancia media. Sí, porque en realidad la infraestructura que encontramos ahí pues no es la infraestructura de grandes palacios, ¿no? Realmente muy impresionantes que existían en otras ciudades de Roma. Lo que sí es cierto es que vamos a encontrar muchas casas y algunas grandes. He podido leer, Daniel, de que algunas de las casas más importantes o más grandes llegaban a medir 2.000 metros cuadrados Uy, imagínate. y las más pequeñas 200 metros cuadrados. Era un departamento, Las más pequeñas. un departamento de 90 metros cuadrados nos parece grande. Imagínate tener una casa de esa extensión. Sí. Y bueno, encontramos pues construcciones de un piso, de 2 pisos. Y bueno, la verdad es que es muy interesante. Tú lo has dicho que estábamos en verano. Existían muchas, Perdón, muchas terminando el esculturas. verano, ¿no? Sí, Empezando el otoño. terminando el verano, casas y templos dedicados a distintos dioses, pues con algunos frescos muy importantes, algunas pinturas que se han podido rescatar. Nos encontramos también pues con típicas construcciones romanas como el anfiteatro, por ejemplo, supuesto. o los teatros. Incluso se ha encontrado de que probablemente existía una especie de cuartel de gladiadores, porque se han encontrado armas que se presumen que son de gladiadores, ¿no? Ujú. Así que digamos, ese es el contexto en el que nos vamos a encontrar. Claro, nos damos cuenta, como en todo lo que has mencionado, pues en efecto que si bien no era la ciudad más grande del imperio, de las más grandes, pues de la importancia que tenía al menos seguramente en esta región, ¿no? Porque todas las ciudades que rodeaban pues esta zona del volcán Vesubio era la más importante sin duda y la más grande Pompeya, y es por eso que ha quedado en el imaginario popular la destrucción que posteriormente iba a tener esta ciudad. Sí, y bueno, aquí viene el punto que te estaba mencionando hace un momento sobre cuál sería la fecha en la que sucedió los acontecimientos a los que hemos viajado mágicamente en el tiempo. Mágicamente, en tiempo y espacio. Lo que pasa es que quien cuenta esta historia, digamos que la crónica más viva que tenemos de esta historia es justamente de Plinio el Joven. Plinio Así el Joven le escribió una carta a Tácito, que es otro historiador, en donde prácticamente le cuenta todo lo que sucedió. Lo que normalmente hacemos ahora con nuestros amigos mandándoles por WhatsApp un audio Claro, o sí, por exacto, escrito. exacto, Solo que tal por cual. carta en aquella En época. aquella época por cartas, por propio pedido de Tácito. Ujú. Eh, Es como no- cuando no- decimos a nuestro amigo, oye, cuéntame, ¿qué pasó? Claro, no voy a entrar todavía en muchos detalles sobre lo que contó, porque es lo que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Sí. Pero lo cierto es que él da una fecha, eh,
Pero es que nosotros, o digamos nosotros, me estoy metiendo ahí en el... No, no te coles, no te coles. No me quiero colar. En realidad, los historiadores a lo que han tenido acceso no es a la propia carta, sino a las traducciones de la Edad Media. Ajá. Entonces, aparentemente las traducciones de la Edad Media como que se perdió un poco, se quedó con la fecha de 24, se creía que era el 24 de agosto, pero ¿qué pasa? Que trabajos arqueológicos más recientes han descubierto dos cosas. Una cosa es que una moneda que se encontró en Pompeya es una moneda que se acuñó en septiembre del 79. Uy, ya, pues sería imposible entonces que en agosto haya ocurrido. Claro. Y por otro lado hay una especie de grafito, como una especie de grafito con una sustancia vegetal escrita en una piedra, tengo entendido, que aparentemente, según se ha podido datar, es de fines de septiembre a principios de octubre. ¿Un grafito o un graffiti? Un graffiti, creo, ¿no? Porque Algo claro, así, con grafito. otro tema que se puede mencionar que había en Pompeya y que en realidad había, Jorge, en muchas ciudades del Imperio Romano, de la época romana, es la presencia de lo que hoy conocemos como el graffiti. Claro que no tal cual lo vemos ahora en las calles, tienes razón. pero claro, era gente que pintaba en las paredes de manera, digamos, un tanto esporádica o ilegal, me imagino, cosas, ¿no? O sea, afiches, anuncios, vivas a sus gladiadores favoritos, o cosas como leí en una página web, tipo Cayo Suetonio estuvo aquí, ¿no? Algo así. Sí. Su marca, sí, ¿no? sí. Cristal, Sí. Alianza, la U, bueno. Sí. Y además también viene una cuestión interesante de que se hacían tablas deseando el bien y deseando el mal. Ajá. ¿No? Es como una especie de contenido medio supersticioso mágico, en el que, por ejemplo, tú ponías en la tabla, yo quiero que Cayo primero pues le vaya mal, ¿no? Y que se caiga, no sé, del caballo. Que le metan cabe. O por ejemplo, habían otras tablas referidas al amor, ¿no? Y esto a quién estaban dirigidas a los dioses, ¿no? Entonces le decían una diosa, tú que sabes que yo muero por él, por favor, que se enamore de mí, ¿no? Qué sé yo, que caiga a mis pies. Entonces son cositas muy interesantes. Cosas que ahora vemos en los llamados amarres. Claro, ¿no? Y bueno. Bueno, creo que con eso, Jorge, nos hemos situado bien en Claro. el contexto, en el entorno y el contexto geográfico. Claro, solamente para cerrar la idea, entonces, ahora ya se tiene consideración y digamos que la vertiente más importante es de que esto sucedió el 24 de octubre. Así es, del año 79 del después año de Cristo. 79. Hace poco nomás, ¿no? Hace poquito. Sí, anteayer. Bueno, ¿y qué te parece, Daniel, antes de entrar en lo que sucedió el 24 de octubre del 79, nos cuentas un poco qué tipo de erupciones volcánicas hay? Porque digamos que erupción volcánica, todos lo que nos imaginamos es un cerro, como el Misti, no sé, un monte. Un monte, no sé, claro, alto o chico. Que está botando magma y humo, ¿no? Claro, Eso ¿no? digamos que es la idea general que tenemos. Claro, sería interesante recalcar esto o hacer hincapié en esto, en los tipos de erupciones volcánicas o cómo se da una erupción volcánica, porque claro, uno como dices, tiene esa imagen en la mente de un volcán, pero tú dices, oye, pero puedes pensar, como alguna vez yo lo he hecho, sobre todo ahora que buscamos para ese programa de información, ya, el volcán bota la lava muy fuertemente hacia el cielo, pero cómo a veces se desparrama entonces por los costados del volcán, ¿no? Como que te da que pensar. En primer lugar, una cosa interesante que encontré es que la lava y la magma, en realidad, que son términos que escuchamos mucho cuando se habla de erupciones volcánicas. Claro que sí. Son, ahí está el Pokémon Magmar. Claro, Magmar, ¿no? Que vivía justamente en el interior de la Tierra, en el magma. Lógicamente, sí. Sí, porque la lava y el magma, no es el magma, me equivocaba hace un rato, son compuestos que son prácticamente lo mismo, solo que el magma recibe ese nombre cuando está todavía dentro de la corteza terrestre o el manto terrestre. Y cuando es expulsado ya fuera del volcán, se convierte su nombre en lava. Eso es lo que se tiene, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues los tipos de erupción volcánica que puede haber dependen mucho de varios factores. Entre ellos, por ejemplo, qué tan ancho puede ser el cráter del volcán, por ejemplo, por donde se escapa la lava. También qué tan fluida o líquida, entre comillas, o viscosa en otros casos puede ser la lava que está empezando a salir. Claro, pero digamos, para clarificarlo, es piedra. Es piedra líquida. Es piedra líquida, claro. Es Claro, piedra o sea, que se ha fundido porque está a tantos grados de temperatura que exacto. se convierte pues en líquido, no sé, un líquido muy, muy fluido o muy viscoso que es difícil de moverse. Claro. Y claro, ¿no? En estos casos, por ejemplo, en algunos volcanes las erupciones se dan, por ejemplo, de una forma muy violenta. ¿Por qué? Porque la lava es demasiado viscosa y contiene muchos gases. Entonces, esto hace que explote de manera, por ejemplo, un ejemplo que todos hemos visto alguna vez, ¿no? Agarra una botella de gaseosa, muévela, destápala y cómo sale volando, ¿no? Claro.
Claro, ¿no? Esto se da, por ejemplo, o se dio en esta erupción pues del volcán Vesubio, ¿no? Y por ejemplo lo hemos visto, me parece también incluso en nuestro país cuando hubo este tema del volcán Ubinas, el volcán Sabancaya, luego que están justo en el sur del país. Hay erupciones aún más potentes, por ejemplo la que hubo con el volcán Huayna Putina, que está en la zona de Moquegua, cerca de Arequipa, y en el siglo XVII, si no me equivoco, hizo una erupción tremenda, así terrible. Fue prácticamente Arequipa, quedó, no sé si destruida, pero sí con bastante daño. Pero también hay otros volcanes como los que están en la zona de Hawái, por ejemplo. Esos sí tienen un cráter más ancho, la lava es más fluida y entonces pues no hacen explosión. Simplemente la lava va saliendo, saliendo, saliendo muy continuamente y como no hay poblaciones cerca, no hay ningún problema, ¿no? La gente está alejada y la lava sale, sale, sale y no hay inconvenientes. Más o menos, muy a grosso modo, de manera muy simple, con esto queremos explicar los tipos de erupciones volcánicas y los tipos pues de daño, digamos, que pueden hacer porque como dijimos, hay algunas que no implican una explosión dentro del volcán, ¿no? Sino simplemente que la lava salga y listo. Y entonces, ¿cómo es la erupción o cómo podemos clasificar la erupción con la que nos vamos a encontrar hoy día? Es que justamente entre la terminología oficial es dependiendo, ¿cómo podemos decirlo? De la zona geográfica donde se encuentra el volcán, es que se han clasificado los tipos de erupciones. Por ejemplo, estas erupciones sin explosiones y donde la lava sale muy fluidamente se le llama erupción de tipo hawaiano, por ejemplo. Ujú. Luego hay otras como justamente la que ocurrió en el volcán Vesubio, se le llama erupción de tipo pliniano, justamente por Plinio, de Por quien Plinio. hemos hablado, justamente, Ya, ¿no? claro. Luego hay otra, entre otras más, ¿no? Llamada erupción tipo peleana, por un volcán llamado el Mont Pelé, que se encuentra, si no me equivoco, en la zona del Caribe, de Martinica, Guadalupe, no recuerdo la isla, que también hizo una erupción tremenda, y por eso tiene este nombre, ¿no? Así que es de esa forma como se clasifican en realidad las erupciones, ¿no? De acuerdo como que a la zona geográfica donde se encuentra el volcán o los volcanes más representativos que hacen este tipo de erupción. Bueno, la forma de nombrar las cosas desde tiempos inmemoriales. Bueno, ¿No? eso no Sí, sé. sí. Y sin ser vulcanólogos, ni climatólogos, ni nada de eso, ¿no? Es lo que hemos investigado, leído. Listo, muy bien. En el siguiente bloque, entonces, ahora sí, vamos a adentrarnos en el 24 de octubre del 79 y a ver qué le sucedió a nuestro amigo Plinio. Hispanoamérica Radio, orgullosos de nuestro folclore. JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales, siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895-048 o búscanos en Facebook como JB Design, Diseño y Diagramación. ¿Y quién nos vendió la rifa para este viaje en el tiempo y el espacio hasta la Pompeya del siglo I antes de Cristo? O después de Cristo, perdón, después de Cristo, nuestro amigo Jonathan Bernal y JB Design. Así es, JB Design, siempre presente en todos nuestros episodios. Tuvo la buena fortuna pues de vendernos la rifa ganadora. Y lo bueno es que era viaje sin retorno, ¿no? Claro. Bueno, no lo sé. No, todo muy transparente, ¿eh? Todo muy porque lo sabíamos desde el principio. Así es. Así que no hay problema. Ya saben que si quieren encargar algún trabajo de diseño gráfico pueden contactar con JB Design, quien tenemos la suerte de contar con él en esta segunda temporada con el diseño de nuestras portadas. Y bueno, Daniel, llegamos al 24 de octubre del año 79. Estamos en mi seno, acompañando a Plinio el joven y Plinio el viejo. Tu seno, no mi seno. Aparentemente es una mañana tranquila. Sí. En realidad en la mañana no sucede gran cosa. Uh-huh. Obviamente que yo entiendo de que todo volcán pues conlleva algunos movimientos sísmicos. Es cierto. Así que es probable que esos hayan sido las primeras voces de alerta. Pero en realidad era una zona acostumbrada a los temblores. No es que los temblores haya sido algo que no conocían. Es decir, si estás vámonos a Arequipa nada más, ¿no? Por ejemplo. Que tiene muchos temblores a partir de su volcán y ellos ya están súper acostumbrados. Entonces, esto es en horas de la mañana. Hasta que a la séptima hora, es decir, a la 1 de la tarde, empiezan a suceder cosas. Empiezan a suceder cosas que hacen cambiar totalmente la tranquilidad de aquel día, ¿no? Que según cuentan las crónicas,
pues al menos no sé si en Pompeya, pero es muy cerca, pues era un día no soleado, pero sí claro, que se veía tranquilo, bonito, hasta que de pronto pues el volcán Vesubio entró en erupción. Y como dijimos hace un momento, la erupción no implica necesariamente que de un momento a otro el volcán ¡pum! Explota, ¿no? Y Claro. lanza todo, ¿no? Ujú. Sino que de a poco pues empieza pues a echar seguramente algunas fumarolas o a haber algunas pequeñas explosiones, la tierra seguramente también empieza a temblar y pues esto es algo de lo que ya la gente se empezó a dar cuenta en las ciudades de los alrededores y especialmente en este caso en Pompeya. Así es. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras voces de alerta? Pues justamente que empieza a salir humo del volcán. Digamos que la población más cerca en realidad del Vesubio no es Pompeya, como muchos creemos, Así sino es. es Herculano, Ujú. que es probablemente la ciudad que se llevó la peor parte en un inicio. Contrario a lo que muchos piensan, en realidad no es Pompeya la ciudad más cercana al volcán Vesubio, sino en realidad Herculano. Así es, porque muchas veces se escucha eso, ¿no? La destrucción de Pompeya y de Herculano, que no eran las únicas ciudades, pero sí las más importantes, y en este caso Herculano, como dices, la más cercana al volcán. Pero ¿qué pasó entonces? Entonces el volcán empieza a echar pues cada vez más humo, empieza a haber explosiones, como dije, ¿no? Seguramente temblores, la tierra se movía. ¿Y qué pasa? Durante algunas horas pues empieza a caer una lluvia de piedras sobre Pompeya. O sea, toda aquella piedra que el volcán con las explosiones, en fin, botaba hacia el aire a kilómetros de distancia hacia arriba. Claro, se cree que las fumarolas llegaron a una altitud de 32 kilómetros de altura. Es inmenso. Es inmenso, por supuesto, ¿no? Y si solamente, bueno, no recuerdo bien si era 32 kilómetros, creo que 3.2 kilómetros, que igual es un montón, o sea, 3.000 metros sobre el nivel del mar de humo, o sea, es bastante. Y este humo, pues, y todo este flujo y estas piedras que hay dentro del volcán que empezaron, pues, a ser lanzadas al aire, ¿qué pasó? Por efecto de la gravedad, tuvieron que caer en las poblaciones cercanas al volcán. O sea, y no es que caía piedra y ceniza, que la ceniza, pues, obviamente, es algo que puede incomodar, pero no te va a doler. Piedras pequeñitas Claro, también claro. pueden caerte y las sientes, pero te incomodan un poco. Pero además también que caían piedras pómez de 6 centímetros o más de diámetro, a Claro. toda velocidad, y eso obviamente te puede matar si te caes. Sí, bueno, lo que pasa es que las piedras pómez tienen una densidad distinta, Ujú. son mucho más ligeras, por decirlo así, ¿no? A pesar de su tamaño, son mucho más ligeras. Porque son como huecas, porosas, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Entonces no sé si te podrían matar, pero digamos, Que te caigan varias. era una escena un poco apocalíptica, ¿no? Hay que ponernos también en la piel, pues, de los pobladores, de quienes estaban en esos momentos en estas ciudades, porque, digamos, estás teniendo un día absolutamente tranquilo. Y luego vamos a saber por qué tenemos constancia de que era un día absolutamente tranquilo, cotidiano. Y de pronto empieza algo que digamos que no te esperabas y el cielo se oscurece por en supuesto. pleno día y empieza a ver prácticamente una especie de lluvia de piedras. Era lo que hubo, claro. Y gases y ceniza y definitivamente eso asusta a cualquiera, ¿no? Entonces la reacción natural aparentemente de todos es ¿qué hacer, no? Entre la disyuntiva entre escapar y esconderse, la gente prefirió esconderse. Muchos prefirieron esconderse. Dentro de sus casas, pensando pues que era una situación que de todas formas ya iba a pasar. Pero bueno, esto estaba sucediendo en Pompeya, esto estaba sucediendo en Herculano. Regresamos un momento a Miceno, porque la gente que estaba ahí en estas poblaciones no eran los únicos que estaban en una disyuntiva, porque Plinio el Viejo también tenía su propia disyuntiva. Sí, porque en un momento dado Plinio el Viejo recibe al parecer un aviso, ¿no? Me imagino que un buen tiempo después, porque no es como ahora que usamos el WhatsApp o el Facebook, no sé, para comunicarnos, el Instagram, el TikTok, no sé, bueno, no, de una persona que al parecer él conocía y que tenía que residía en una de estas ciudades cerca del volcán Vesubio, y le dice, pues, no, que no sé, que está pasando algo, que si pueden mandar ayuda seguramente, y Plinio el Viejo, pues, al parecer no lo duda, y decide ir, junto con otras personas, a rescatar a esta conocida o conocido suyo, ¿no? Claro, hay que decir de Plinio el Viejo, pues, que él es responsable del magnífico libro, una crónica viva que dejó, que es Historia Naturalis, Ujú. ¿no? Que es prácticamente cuenta y hace un repaso de todo lo que él vio. Porque si algo compartimos con Plinio el Viejo en este caso es la curiosidad, porque era una Ujú. persona profundamente curiosa. E incluso del Vesubio él escribió que era una especie de campiña muy, muy productiva y todo ello. Y en realidad él no se refiere al volcán porque, como decíamos, en aquel entonces no se conocía que eran los volcanes.
Entonces, aparentemente, empujado por esta curiosidad, él decide ir a ver más de cerca esto. También, Pero sí. justo antes de que él salga es que pasa lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que él recibe una llamada de ayuda, no sé si es un familiar o qué sé yo, y él organiza una flota un poquito más grande para poder ir en Claro. ayuda, pero las circunstancias eran muy difíciles. Por supuesto. Entonces, él no llega al sitio en donde tendría que ir, sino llega a una ciudad cercana que es Estavia. Ya, es una ciudad que se llama Estavia, en la casa de un amigo que él tenía. Y bueno, llega ahí, estamos todavía en el día 24, y se sentían los temblores, ya prácticamente casi terremotos. Plinio el joven se queda con su mamá en Miceno. Y durante todo el día se va a repetir esta dinámica, ¿no? De la ceniza, del humo, de la lluvia de piedras. Claro, ¿no? Que como dijiste, había mucha gente que prefirió esconderse donde en los sótanos o las bodegas de sus casas, ¿no? Pensando, no, ya pasará, ya pasará. Y bueno, en efecto, en algún momento pasó, pero mientras tanto que toda la ceniza, las piedras, se fue pues colando en primer lugar la ceniza a través de muchos lugares, se te mete en los pulmones porque las aspiras, quieras o no, hasta que pues la gente que estaba pues reunida en la parte baja de las casas, pues terminaba asfixiada. En otros casos, los techos de las casas se llenaban de tantas piedras, tanta ceniza, que pues terminaban cediendo, se desplomaban y la gente moría aplastada. Porque lo que se sabe, Jorge, es que esta lluvia de piedras y de ceniza sepultó a Pompeya por casi 3 metros de altura. O sea, imagínate 3 metros de piedra que llueve del cielo a toda velocidad. Es una locura. Claro, si con agua, imagínate con piedras. O sea, no podremos imaginarlo realmente. Sí. Vivir para creerlo, ¿no? Es una situación un poco complicada. Bastante complicado. Y digamos que ya se veía el fuego, incluso, ¿no? O sea, se veía desde donde estaba aparentemente Plinio, Ujú. se podía ver pues en el Vesubio Claro, una especie de fuego, ¿no? debe ser la lava. Debe me ser la imagino. lava que estaba saliendo. Y mira cómo es, y que nos da cuenta un poco de repente del desconocimiento que en ese momento se tenía de cómo funcionaba un volcán, que Plinio el Viejo dice de que en realidad eso no es fuego, o sea, perdón, que eso le da una explicación. La explicación es que seguramente la gente, como ha salido asustada, ha dejado las antorchas prendidas, ¿no? O sea, a lo lejos es lo que él decía que Él probablemente pensaba, ¿no? había pasado, le encontró De una repente explicación era de esa manera. Gigi Mitre, ¿no? Fuego, fuego, de repente. Y bueno, eso sucede todo el día 24. Hasta la noche, Hasta la ¿no? noche, Sí. ¿no? Hasta la Ya noche. prácticamente en ese momento seguro la gente ni sabía si era de día o de noche porque todo estaba oscuro el Claro, cielo. no había forma. Curiosamente, Plinio el Viejo logra dormir plácidamente. Eso es lo ¿no? que dicen, ¿no? Eso Las es lo que crónicas. dicen las crónicas, ¿no? Es decir, o lo que cuenta el propio Plinio el Joven. Es decir, él está en Estavia, en la casa de un amigo pomponiano, creo que se llama, o algo así, Ujú. y se queda a dormir, ¿no? Se queda a dormir entre temblores. Él seguramente tenía un sueño pesado. Me imagino. Pero llega un momento en el que lo despiertan ya el día siguiente porque ya los temblores eran mucho más fuertes Claro, y porque tenían ya que huir, la obviamente. casa prácticamente ya estaba por caerse. Ujú. ¿Qué pasa entonces? Bueno, entonces ya prácticamente al día siguiente también mucha gente en Pompeya y en Herculano pensaban, pues bueno, lo peor ya pasó, ¿no? Es cierto que hay mucha gente que ha muerto asfixiada, que ha muerto por los derrumbes, por la piedra que ha caído, que ha llovido sobre la ciudad, pero ya prácticamente dirán, pues ya pasó, ¿no? Ya no está cayendo lluvia de piedras ni ceniza, entonces ¿qué hacemos? Bueno, seguramente muchos dijeron, vamos a huir, ¿no? Salgamos de acá. Pero al día siguiente, ya 25 de octubre, ¿qué pasó? Empezó a formarse el llamado flujo piroclástico, que Ajá, qué curioso nombre. exacto, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando vemos también muchas imágenes de volcanes que entran en erupción, vemos que hay un humo muy denso que va como que rodeando la parte de la cima del cráter del volcán y se va expandiendo como que hacia abajo, entre comillas, a través de las laderas. Este es el flujo piroclástico, o sea, es una nube de humo, pero que lleva consigo pues todos estos, no sé cómo llamarlos, restos de los gases, de la lava, que pues te puede alcanzar y que viaja a una velocidad en muchos casos muy alta. He leído 100 kilómetros por hora, hasta 200 kilómetros por hora. O sea, claro, es como cuando, por ejemplo, me imagino haciendo una comparación, quien ha visto de repente el video cuando una de las torres gemelas se cae, ¿no? Y claro, la gente empieza a escapar y el humo como que los va alcanzando así mucho más rápido que ellos que van corriendo, ¿no? De este mismo modo, pues seguramente ocurre con el flujo piroclástico, con la diferencia es que si este flujo, que en realidad es una nube ardiente, como le dicen, te alcanza, pues o bien te da a asfixiar o bien te va a quemar porque está, como dijiste al inicio del programa, a más de 100, 200, 300 grados centígrados. Alucinante. Sí. Alucinante. Y bueno, esto es lo que ocurre. Estas
primeros, no sé cómo llamarlo, emanaciones, o este flujo. Sí. Los primeros afectados van a ser la ciudad de Herculiano, que prácticamente va a desaparecer. Sí, O sea, sí, sí. el día 25 a primera hora desaparece, porque lo primero que les llega es a ellos. Parece que llegan dos. Bueno, está más cerca, es Claro, lógico, es entendible. claro, y desaparece. Así tal cual. Desaparece, claro. O sea, en un o sea, apenas llega, ya no hay forma de escapar de eso. Claro, imagino ¿no? que, por ejemplo, la madera hace contacto con eso. No sé, no soy experto en No, eso, pero pero es imagino que hace contacto y se prende, no sé. Pues, Claro, no sé si pero está a es que 100 quedaron grados, no sé. enterrados, pues. O sea, Aparte de quedaron la gente, enterrados. por supuesto. Claro, o sea, como es una cosa alucinante, ¿no? Porque, o sea, llega con tanto calor, cubre todo. Obviamente mueres instantáneamente porque aparte tus órganos internos explotan Claro. por el propio calor interno o por el propio calor que se produce. Pero al mismo tiempo lo entierra todo, lo sepulta todo y lo deja así tal cual, ¿no? O Sí. sea, lo deja así tal cual. Te deja prácticamente como una especie de, no sé, De retrato, de pintura. De pintura de, ¿cómo se llama? Estas bolas de nieve, ¿no? O sea, como si te hubiera cubierto todo y te deja así tal cual. Claro. Situación similar se va a vivir en Pompeya, ¿no? A quien Sí. le llega este tipo de flujos más tarde Un poco después. que Herculiano. Pero ¿qué pasa? Bueno, que uno de nuestros protagonistas de esta historia, Plinio el Viejo, El después de protagonista de tener- esta linda historia, ¿no? Sí. Oye, Osimar. bueno, no tan linda, Bueno, es cierto. va a fallecer. Sí, en efecto, al parecer el flujo piroclástico, la nube ardiente, pues en algún momento lo alcanzó, no solamente a él, seguro muchas personas más, Sí. y falleció, quién sabe si asfixiado o achicharrado, pues, ¿no? Por Bueno, por el fuego. según lo que yo he leído, en realidad él fallece aparentemente por aspirar gases tóxicos Ujú. y esto le produjo un infarto, ¿no? Ujú. Es decir, no murió, digamos que fue una muerte tampoco no tan fea. Bueno, ¿no? de todas maneras, Jorge, sin tampoco poniendo en tela de juicio lo que dices, pero Ujú. o sea, me pregunto quién habrá dado fe de esto, ¿no? O sea, cómo habrá sabido que murió de esta forma. También algo que no he encontrado, la verdad, es cómo, o sea, si ha habido sobrevivientes de esta tragedia, ¿no? O si los hubo, hasta qué punto estuvieron en Pompeya o en Herculano, lograron huir en el primer día, en el segundo día, qué es lo que vieron. Bueno, fue hace tantos años que debe ser complicado. Claro, lo que pasa es que, digamos, las pocas crónicas o digamos, los testimonios que podemos encontrar, hay que entenderlo, pues, que no es como ahora que se recogen testimonios de personas, ¿no? Que se hacen reportajes. Claro. Quiero decir, ¿no? Que en realidad las voces autorizadas eran algunas voces y era eso nada más. Entre ellos, pues, es el otro protagonista de esta historia, que es Plinio el Joven, que El prácticamente sobrino de Plinio, el él viejo. cuenta muchas cosas. Y lo que pasa es que durante muchos años, Daniel, no se creía el relato de Plinio el Joven. Ujú. Se le consideraba como demasiado fantasioso. Ah, mira. Lo que pasa es que ya las investigaciones más modernas, incluida la arqueología, porque la arqueología ha ayudado actualmente muchísimo Ujú. para poder desentrañar lo que se ha encontrado ahí, Sí, pues han ayudado a entender de que en realidad su relato se acerca mucho a la realidad, claro, ¿no? ¿no? Es decir, tiene mucho sentido. Y bueno, de todas maneras falleció. Plinio el viejo y- falleció. y- Plinio el joven no, vivió más tiempo. Claro, Se salvó. por algo lo escribió. Es verdad. Lo cierto es que él de Miceno escapó. Sí. Escapó con su madre. Ya escapó con su madre. Digamos que su madre no quería escapar, pero él la convence y terminan escapando. E incluso en su carta, que es una carta muy extensa, él habla pues de los temblores y que se sentían, Claro. ¿no? El día Claro. 24 y 25, ¿no? Él Que prácticamente decía decía, Sí. se siente como si la tierra se volteara, ¿no? Como Algo si así. la casa se volteara, algo así, Claro. ¿no? O sea, tan fuerte se supone que era, ¿no? También tengamos en cuenta, pues, que me imagino que si hubo gente que no creía tanto en estos relatos, puede ser también porque, claro, van pasando los siglos, van pasando los años, y a veces esos relatos de la Edad Media, la Edad Antigua que podemos leer, como eran vistos desde la perspectiva de otras personas que no conocen los adelantos tecnológicos, que no entienden la ciencia, tal vez como la entendemos ahora, incluso quienes no conocemos tanto de ella, como que podemos decir, oye, pero este está mintiendo, de repente no fue así. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que ellos describían las cosas de la forma en que ellos conocían, ¿no? Así que bueno, por esa parte tal vez puede ser entendible porque es que la gente no le fue creyendo, pero como dices, ¿no? La arqueología al final, y como lo hablamos en el programa anterior con Sergio, fue muy, y sigue siendo muy importante para poder entender los hechos del pasado, ¿no? Para poder armar ese rompecabezas y entender los hechos tal cual ocurrió. Así es. Bueno, más o menos ha sido una crónica bastante rápida de lo que significó el día 24 y 25 de octubre con estas erupciones.
Es un poco algunos retazos que se han podido recoger Sí, complicado porque como dices, no hay testimonios. porque no hay testimonios, pero esto no acaba aquí, porque quizás lo más interesante viene después, muchos años después, muchos siglos después, cuando a alguien se le ocurre entrar ahí e investigar en el Vesubio. Hola, somos Tiempos de Radio, tu podcast de música favorito. Yo soy Luis Varela y los invito a escuchar el podcast dedicado a la divulgación de música y cultura. Nos encuentras en las principales plataformas de podcasting. Mantente en la sintonía. Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, Cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. Y si no tuviéramos problemas de derecho de autor, Jorge, creo que no caería mal poner entre ambos bloques que hemos hecho esta canción, ¿no? De Enclave, esta salsa llamada A Punto de Estallar. Creo que caería mejor en el bloque anterior porque, como dice la canción, a punto de estallar y a estas alturas de la historia ya estalló. El Vesubio ya estalló. No, pero ten en cuenta cómo termina la canción, ¿no? Que dicen, y como en toda historia, este es el final, Enclave. Así que bueno, terminaron pues, ¿no? Sí, bueno, toda historia tiene su final. Desafortunadamente para Pompeya y para Herculano fue el fin del mundo. Sí, De manera literal. para ellos sí, pues, ¿no? Claro. El Es fin decir, total, la destrucción. ¿Cómo es, no? ¿Cómo son las cosas a veces? Dependiendo de la perspectiva desde donde la veas. Obviamente la perspectiva que ellos tuvieron fue una mañana tranquila, que se levantaron a hacer sus cosas, a abrir su tienda, a vender sus productos, a salir al trabajo, a, no sé, a estar con su familia. De pronto encuentras que al mediodía se oscurece todo, empieza a llover piedras, empiezan a haber mucha ceniza, humo tóxico, gases tóxicos, y en la madrugada, y con muchos temblores, con muchos ya prácticamente terremotos, y a la mañana siguiente tienes que, pues... Claro, esta nube de humo ardiente, ¿no? Que te alcanza y te alcanza y te mata al instante. Al instante. Ahí ya no hay reacción a nada. Es así, literalmente al instante. Es justamente como mucha gente pues falleció, ¿no? O sea, es como si fallecieras escapando de algo, cubriéndote de algo, y pues es lo que se ha vuelto muy famoso y de lo que vamos a hablar en este bloque justamente, que es uno de esos vestigios que han quedado y que la arqueología afortunadamente pues ha sacado a la luz y que nos da a entender cómo es que fueron las últimas horas o hasta, ¿por qué no?, segundos de la vida en Pompeya. Sí, y esa es una de las cosas más interesantes, ¿no? Bueno, solamente quiero dar un dato de que días posteriores, en realidad sí se realizó una especie de tarea de, no sé si de búsqueda o de rescate en Pompeya, pero ya cuando llegaron en realidad pues no encontraron nada. Claro, todo ya está sepultado. Todo ya estaba sepultado. Más sepultado en Herculano que en Pompeya. Uh-huh. Ojo, porque hay parte de Pompeya que sí quedó al descubierto. Claro. Y tan es así que lo primero que se rescató no fue personas, porque no había personas que rescatar, sino que los que se rescató fueron obras de arte. Uh-huh. Así, a los días siguientes, en el mismo año 79, se sacaron muchas esculturas de dioses, ¿no? Algunas pinturas se lograron rescatar, y lo que ya estaba más adentro simplemente se dejó. Claro. Muchos años más tarde, muchísimos años más tarde, estamos hablando pues ya del siglo XVIII, un rey llamado Carlos III, que es el rey Carlos III de España, pero también es el rey Carlos VII de Nápoles. Uh-huh. Él tenía pues justamente su palacio, lo tenía en las cercanías de toda esta zona, y lo que él estaba buscando era una fuente de agua para su palacio. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que los pobladores, él le llega la noticia de que los pobladores decían de que en las cercanías había una fuente, no de agua, sino de estatuas. Una fuente de estatuas. Una fuente de estatuas. Entonces le despierta la curiosidad pues al rey Carlos. De los nuestros también era. Claro, de los nuestros. Y pues él va a contratar los servicios de Rocco Joaquino de Alcubierre. Y se va a empezar pues a realizar trabajos arqueológicos de excavación justamente en toda esta zona, de donde se van a recuperar algunas pinturas, algunas estatuas. Prácticamente él es el que pone la primera piedra
en el trabajo de intentar rescatar lo que había ahí. En este caso, retira la primera piedra, digamos. Claro, en este caso es distinto, retira la primera piedra. Claro, ¿no? No da la patadita de la buena suerte de inicio, pero bueno. Es que claro, justamente años después, ya en el siglo XIX, va a haber un arqueólogo llamado Giuseppe Fiorelli que tuvo una idea pues bastante curiosa y bastante novedosa. ¿Qué pasa? Hemos dicho que todo Pompeya y Herculano, pero en este caso centrémonos en Pompeya, fue sepultada por una lluvia de piedras, pomes de piedras, de cenizas. Y pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te sepulta, por ejemplo, tú estás corriendo, huyendo de todo lo que viene, y de pronto te cae encima toda la lluvia de piedras y de ceniza y te aplasta. Y unámoslo junto con qué sé yo, de repente el flujo piroclástico y mueres al instante. Mueres corriendo. Y como te quedas sepultado, mueres en esa posición. Claro. Quedas sepultado. Pasan los años, pasan los siglos, tu cuerpo, tu cadáver se va descomponiendo. Vas quedando huesitos, 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 nada más. Tu carne se descompone, desaparece, se la comen los gusanos, qué sé yo. Y entonces, igual está sepultado, pero entonces queda una especie como de hueco o de vacío dentro de esa sepultura, pues de escombros, de piedra, de ceniza que ha habido. Y a este señor, a Giuseppe Fiorelli, a este arqueólogo, no se le ocurrió mejor idea que a través pues, de las rendijas o los huecos que había dentro de esta especie de ¿cómo llamarlo? Sepultura, de tumba, pues hecha de piedra pómez, de escombros, de ceniza, claro. Poner yeso a través de esas ranuras, llamémosle así, poner Para que se yeso llene. para que se llenaran todos esos huecos creados por los cuerpos, ¿no? Que quedaron atrapados durante la tragedia. Y entonces cuando empezaron a excavar ya encontraban estos vacíos hechos por los propios cuerpos con la forma ya cubierta por el yeso, ¿no? Y entonces parecía que era una estatua de la persona cuando murió corriendo, murió sentado, hasta de los animales, porque hay estatuas de perros, también hay de niños, de personas que murieron sentadas, otros protegiéndose, y pues es un recordatorio tal vez un poco, ¿por qué no decirlo macabro, ¿no? De ver cómo es que la muerte los agarró prácticamente el último segundo de su existencia. Es que es increíble, no hay otra palabra, creo yo, para describirlo, es increíble. Además que la idea es muy sencilla, Sí. ¿no? Pero realmente es muy importante. Imagínate que si no teníamos la suerte de que a él se le ocurriese la idea o que él era quien explorara estos vestigios y al final pues no se pudiera descubrir lo que se descubrió. Uh-huh. Y digamos, los trabajos en arqueología en esta zona han seguido. Actualmente de Pompeya ya se ha podido excavar prácticamente 2/3 de lo que significó Pompeya y hay 1/3 que no se ha podido excavar. Uh-huh. Y lo que se ha excavado a estas alturas ya es muchísimo. O sea, ya hay construcciones que se pueden ver, construcciones de casas, muy aparte pues de los yesos y de las personas que se han podido encontrar, que digamos que nos ha servido un poco porque es como que si se hubiese quedado detenido en el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Es quizás la analogía, se quedó detenido en el tiempo y se quedó detenido en el último minuto de vida de esa población. Exacto. No, si lo ponemos desde esa perspectiva, claro, es una perspectiva un poquito tétrica, pero a su vez es fascinante, ¿no? Sí. O sea, tienes la oportunidad de poder ver una civilización que desaparece y que ha quedado congelada en el tiempo en su último minuto de vida. Y lo tienes ahí. Así es. No, entonces es alucinante. Yo te quería compartir, Daniel, un artículo que encontré sobre, dice, ¿no? Calor extremo del Vesubio. Calor extremo del Vesubio transformó el cerebro de un hombre en vidrio. ¿Qué es lo que pasa? A ver. ¿Qué es lo que pasa? Que la erupción fue en el segundo día fue tan importante y tan sorpresiva que cuando llega aparentemente a un hombre, cuando llegó todo pues la nube ardiente. La nube ardiente, inmediatamente en el instante quemó su grasa, quemó sus tejidos corporales y su cráneo explotó. Pero explotó y todo el material cerebral quedó vitrificado. O sea, convertido en vidrio. Convertido en vidrio. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando se expone a temperaturas que podrían llegar hasta los 520 grados. ¿Cómo se ha podido encontrar esto? Bueno, lo que pasa es que en haciendo excavaciones hay un antropólogo que es Pier Paolo Petrone, justamente en el interior de un edificio de Herculano, encuentra pues un vidrio que él dice que era muy curioso porque estos fragmentos son de vidrios de color negro y que brillaban mucho, ¿no? Que parecía obsidiana. Claro. Entonces, cuando realizan estudios de este vidrio, se encuentran de que dentro de este vidrio negro hay varias proteínas, ácidos grasos y cabello humano. Oh.
lo que certifica pues de que nos estamos encontrando ante un cerebro humano. Aquí a Daniel le estoy enseñando la foto Parece un carbón del un vidrio. poco brillante, ¿no? Sí, es vidrio de cerebro humano. Tétrico también, Sí, pero imagínate es morir alucinante. y que, claro, imaginar como dijiste hace un rato, que tus órganos internos exploten, que tu cerebro se vuelva vidrio, o sea, que tu piel se carbonice se tueste, no sé cómo llamarlo, pero es Claro. algo y de lo que no tienes escapatoria, o sea, te muevas a donde te muevas, fuiste, quedaste ahí. Sí, sí. Así que bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? A mí siempre me llamó mucho la atención algunas veces las que he leído, sobre todo lo que significó pues la erupción del Vesubio y lo que se recuerda más que obviamente es Pompeya. Claro que sí. Y bueno, desafortunadamente los trabajos arqueológicos en estos momentos se realizan todavía, pero como te digo, de Pompeya todavía hay un tercio de la ciudad que todavía no se ha, Claro, no se falta ha- excavar. no se ha excavado y en realidad no se está excavando. Ujú. ¿Por qué? Porque no se excava porque no hay certeza de que lo que se excave pueda ser cuidado. Ah, O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que lo que ya se ha excavado tiene problemas estructurales y muchas veces se está cayendo y se está echando a perder. cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Sí, ¿no? Entonces, como lo que falta por excavar, no pueden, digamos, no pueden comprometerse a de que eso Ah, que lo van a realmente proteger. lo puedan proteger, prefieren no excavarlo. Mm. Hasta cuando existan mejores, cuando la tecnología de la conservación sea mucho mejor y cuando exista más presupuesto, pues, para hacerlo. También, por supuesto, ¿no? Como mencionaron, pues no, a veces mencionamos, mejor dicho, en el programa pasado con nuestro amigo Sergio, los proyectos arquitectónicos, perdón, ¿qué hablo? Los proyectos arqueológicos muchas veces pues involucran mucho dinero, sobre todo cuando se tienen que hacer excavaciones grandes, como la que tendría que hacer en Pompeya, pues que era una ciudad grande para la época, no es solo excavar de repente un recuadro, unos cuantos metros cuadrados, ¿no? Es excavar toda una ciudad para poder ver qué encontramos pues en esta lluvia de piedras y ceniza pues que terminó sepultándola para siempre. Bien, bueno, las rutas de la curiosidad, entonces esta vez nos han traído hasta Roma, hasta el Imperio Romano. Así es, sí, sí. Prometemos volver al Imperio Romano En para algún tratar momento de tendremos que volver, de por otros supuesto. temas, porque bueno, como lo decía al principio, más allá de algunas discusiones sobre cuál es nuestra cultura madre, no hay que dejar de lado de que nosotros, al ser herederos también de la sociedad occidental, muchas de las cosas que nosotros hacemos, realizamos, de las palabras que utilizamos, vienen directamente pues del fuerte influjo romano. Así es, hay mucho por hablar del Imperio Romano, de Roma, valga la redundancia y todas sus costumbres. Por ejemplo, en mi caso, lo que más me gusta son el tema de la lucha pues con animales en el circo romano, por ejemplo, en el Coliseo, perdón, ¿no? Es algo muy interesante a mí me parece. Pero hay muchos temas históricos también que podemos tocar acerca de Roma. Bueno, pero es que de por sí, mucho de la concepción de lo que hoy día pues es, por ejemplo, no sé, la familia, sin irnos muy lejos, es que el derecho... Derecho romano. El derecho que nosotros tenemos bebe directamente del derecho romano. Tan es así que en las facultades de Derecho, Claro, se enseña, ¿no? yo, Derecho por romano. ejemplo, he llevado un curso de Derecho romano. En toga vas, ¿no? No, Ah, no, ya. no lo obligan, si quieres, no sé, Ah, ya ya. depende de ti. Está bien. Sobre todo si es 31 de octubre, bueno, tienes carta libre. O 31 de enero, que hace calor. Sí, no, debe ser muy fresco, ¿no? Debe ser Me fresco, imagino, me las imagino. togas. No vengas en toga, por favor, a casa. Pero bueno, entonces muchas de las figuras jurídicas que actualmente tenemos, pues lo vemos directamente de Roma. O sea, pues, tú agarras un escrito judicial y vas a ver por ahí algunas frases como ipso iure, Ipso ¿no? facto. Que en realidad es latín, pues. Claro, es ¿no? latín. Bueno, Daniel, ¿qué te parece si pasamos al último bloque del programa? Me parece formidable. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, Fraternidad de Podcasting. Bueno, ya Daniel, llegamos entonces al último bloque del programa. No sin antes recomendarle pues a los ruteros de la curiosidad que si les ha gustado el tema, busquen, y de todas maneras por ahí en la semana seguramente que vamos a estar publicando algunos artículos de los que nos hemos apoyado para el programa, pero es muy interesante, digamos, interesante es una forma de llamarlo, ver pues las imágenes de justamente de los cuerpos peregrinizados en yeso.
Claro, ¿no? Que está bien que creo que menciones eso de que están perenizados en yeso, porque de repente muchos al ver las imágenes, perdón, de estas como entre comillas estatuas, uno pensaría, oh, de repente les cayó la ceniza y por el mismo calor como que su cuerpo se quedó ahí, ¿no? Y no es así. Claro, no es así. Es lo que no uno es así. pensaría primero, de repente Sí. en primer lugar, pero no es así. Sí, y bueno, hay algunas, digamos, creo que son cerca de 2000 cuerpos que se han podido rescatar en yeso. Ujú. Se cree pues que las víctimas llegaron a los 10.000, 15.000 personas. Muchos creo. miles, claro. Claro, Sí. muchos miles. Y algunas imágenes tristes, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo pues la imagen de un niño que había fallecido, digamos, que Claro. se había preñizado su imagen, que está junto a sus padres. Oh. Aparentemente deben ser sus padres y no son Seguro. sus tíos. Y a su vez, su madre de ella tiene un niño todavía más pequeño en brazos, como que protegiéndolo, ¿no? Y digamos que ha podido pregnizarse incluso la cara de terror que tenía el niño, con un rictus, con la mandíbula fuertemente apretada, porque seguramente pues estaban en el peor momento posible. No, por supuesto, ¿no? Qué pena, ¿no? Y bueno, hay de todo, como dijimos, ¿no? También me acuerdo yo al menos de una de estas imágenes perenizadas en yeso de un perro en este caso, ¿no? Un perro como el que podemos tener muchos de mascota en nuestras casas, pues que, obvio, los animalitos, pues que sentirán en ese momento, ¿no? No sé si tendrán conciencia o no, pero que pues le llegó la hora también, no lo alcanzó el flujo ardiente o lo sepultó pues la lluvia de piedras y ahí quedó, ¿no? Y su imagen se inmortalizó también en el yeso. Así es. Bueno, Daniel, creo que ya vamos culminando el programa. Sí, sí. Hay que recordarle a nuestros ruteros de la curiosidad dónde pueden escucharnos. Pueden escucharnos en las diversas plataformas de podcasting, especialmente en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox o iVoox, y también en Hispanoamérica Radio de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora de Perú. Así es, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook estamos como por las rutas de la curiosidad, en Twitter estamos como @porlasrutas1, y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que es porlasrutasdelacuriosidad@gmail.com. Ese mismo. Ese mismo. En nuestras redes sociales nos encuentran, a Daniel te encuentran a ti en Twitter en... Me encuentran en Twitter como Daniel Tucto en @datransporter_abajo, con D, datransporter_abajo. ¿Y tú? ¿Quién eres? No sé, no me acuerdo. No lo sigan en Twitter entonces. Yo soy Jorge Juárez y pueden encontrarme como @jcoco2515. Y antes de despedirnos, quería mandar también un saludo a nuestro amigo Brian Bass, que nos escucha siempre, nos comenta los programas Sí, ahí desde ¿verdad? Mexicali, desde México. Así que, Brian, un gran saludo para ti y toda la gente de Ciencia Medias, para el Josh, para Eden, para todos. Ahí está, un saludo, un abrazo muy fuerte a Brian Bass y también pues a nuestros amigos podcaster peruanos que durante También, por supuesto. muchos episodios nos hemos olvidado de mandarles saludos, porque a veces, hoy día felizmente nos queda un poquito de tiempo al final, pero normalmente pues el tiempo es tirano con nosotros. Y bueno, un saludo muy fraterno pues a Sin Closet Podcast, a los dos viejos kiosqueros, A Luis Colas Mendoza, dice, a Luis Mendoza a también, Colas Dice, Afuera del Cine, a Papá Celoso también. a Papá Celoso, que tiene un muy bonito programa, Hablemos con spoilers, por supuesto, Hablemos a Vago con Sin spoilers. Sueño a Nación Combi, también. ¿no? Que tuvimos hace poco la participación de Hans. Y lo único triste, Jorge, es que nos vamos a olvidar de algunos de repente, no nos va a dar tiempo. Sí, no sé, Vago Sin Sueño dijiste. Sí dije. Sí, dijiste. Sí, de todas maneras que no nos alcanza el tiempo para todos. Pero bueno, espero que este episodio haya sido de su agrado, que lo vamos a categorizar. Hay que empezar a categorizar nuestros episodios, ¿no? Este entra a Historia Universal, ¿no? Así Claro. como el de Batallas Sangrientas entra a Historia Universal. O porque no a desastres, ¿no? Hashtag desastres. Puede ser. También tenemos otros programas de desastres, Claro ¿no? que Como sí, el claro que sí. terremotos. El terremotos, por Sí, supuesto, el de sí. terremotos. Bueno, en esta ocasión nos disculparán que no tuvimos testimonios de primera mano, ¿no? ¿Cómo que complicado. no? No, lo que pasa es que sí. Me refiero grabados. Sí, estuvimos conversando con Plinio el joven, pero, mira. pero es Se un paltea, poco tímido. se Sí, no, paltea. el micrófono, en realidad no entiende que es un micrófono, ¿no? Claro, Entonces no quiso, Con chela sí suelta las cosas. ¿sí? no quiso participar. Está bien, no Bueno, hay problema. Amigos, si algún tema es de su interés, estamos abiertos a las sugerencias, ¿no? Que nos puedan hacer llegar. Y ya nos estamos encontrando la próxima semana con otro muy interesante tema y a ver a dónde nos lleva por las rutas de la curiosidad. ¿Dónde nos llevará? Ya lo descubrirán en el siguiente episodio. Chau. Nos vemos. Chao.